Hoy nos detenemos en la serie que venimos realizando del libro de Hechos con el propósito de dar oportunidad a tratar un tema de necesidad para todos nosotros en cuanto a nuestra vida práctica, en cuanto a nuestra fe y santidad. Quisiera invitarle a Mateo capítulo 3, versículo 8. El Evangelio según Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8 en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. La palabra del Señor, que nuestra única autoridad, dice de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es frecuente el llamado que hace la Escritura al arrepentimiento, y claramente el que la Biblia nos llame a arrepentirnos se da en el marco de nuestros pecados, pues no tendría razón de ser que la Biblia nos llame a tal cosa si nosotros no pecamos. Si no estuviesen presentes nuestros pecados, no habría necesidad de arrepentirnos. Y muchas veces somos ligeros en analizar pasajes como estos. Somos ligeros también en evaluar un poco esta actividad espiritual. Y quisiera que el día de hoy nos dediquemos un poco a analizar lo registrado en esta porción bíblica, puesto que entiendo que la palabra da suficiente información con lo que podemos apropiarnos de un entendimiento claro de esta tan necesaria acción de la vida espiritual. Con ello lo que quiero hacer, mis hermanos, es que analicemos un poco cuál es el llamado entonces de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él quiere decir cuando dice que nosotros debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento? Así que esa será nuestra intención, y para ello vamos a estar dividiendo en algunas porciones o partes este sermón. Y quisiera empezar estableciendo la necesidad del arrepentimiento. Que hablemos un poco de cuán necesario es esta actividad en nuestra vida. No podríamos nosotros dedicarnos a estudiar los frutos de un árbol si primero no reconocemos el árbol mismo. Por lo tanto, antes de establecer con precisión los frutos del arrepentimiento, nos es necesario hablar en detalle del mismo arrepentimiento. En una de las primeras predicaciones del apóstol Pedro, encontramos que él enseñó que en la obra de nuestro Señor Jesucristo iba a redundar en traer arrepentimiento a su pueblo. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, el texto señala que es una de las razones por la que el Señor vino a este mundo. Si el problema del hombre es el pecado, nuestro Salvador viene a saldar la deuda de su pueblo, y con esto hacer algo posible que de otra manera no podía hacer. Pero debemos nosotros asegurar que no solamente es salvarnos en cuanto a tener ahora una nueva relación judicial con nuestro Dios, pagando la deuda, sino que nosotros podamos, a través del arrepentimiento, contemplar o vivir una nueva relación moral para con Dios, para con nuestro Creador. Y esto solo es posible si la obra de salvación concede el arrepentimiento. Es imposible, mi hermano, ver la obra salvadora de nuestro Señor desprendida de la invitación a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la fe y el arrepentimiento caminan de la mano, caminan juntos.
Es imposible que contemplemos el rostro de la fe sin ver con ello también el rostro del arrepentimiento. Quiero decir que un creyente que tiene fe siempre se va a arrepentir. Un creyente que se ha arrepentido es precisamente por la fe. Así que no podemos desprender la obra del Señor de la invitación al arrepentimiento. Si después de nosotros ver al Señor, le admiramos como hombre, vemos en Él un ejemplo de vida, le admiramos como maestro, pero esto no conduce nuestra vida a lamentarnos por el pecado que hay en nosotros, entonces no hemos conocido al Salvador. Hemos conocido a un buen hombre. Y muchos han exaltado las virtudes de Cristo como un ejemplo a seguir, pero no como una invitación al hombre a reconocer su pecaminosidad delante de Dios. Nuestro reconocimiento del Señor entonces sería humanista si nos acercamos a Él simplemente viéndole como uno que es digno de imitar. Pero si no le vemos a Él como una invitación directa a arrepentirnos, porque nosotros somos la causa de su sufrimiento y específicamente nuestro pecado ha causado su sufrimiento en la cruz. Cuando le vemos a Él con los ojos de la fe, nos veremos a nosotros con los ojos del arrepentimiento. Veremos su santidad a través de la fe, pero veremos también nuestra indignidad a través del arrepentimiento. Y esto nuevamente van de la mano, uno al lado del otro, y es imposible que los separemos. Mis hermanos, por eso es que es necesario hablar de esto, puesto que como pueblo del Señor no podemos alejarnos tanto de esta actividad tan necesaria como es el arrepentimiento. Durante su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo, registrado en los evangelios, resumían la forma en que Él predicaba, y quisiera citar un ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 17. No encontramos predicaciones en las que el Señor venga anunciando que Él amaba a todas las personas o que Él deseaba que todos experimentaran salud, bienestar, gozo o prosperidad económica. Pero sí le escuchamos en sus predicaciones públicas, como en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si tomamos el texto de Pedro, el de la enseñanza de Pedro, que nos habla de que su obra era traer arrepentimiento, y lo analizamos al lado del texto de Mateo, que asegura que la predicación de Cristo no era otra sino una invitación al arrepentimiento. Después de su bautismo, el Señor inicia su ministerio y su mensaje era muy claro, una invitación al arrepentimiento. Y la razón es que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Es la razón por la que deben arrepentirse, puesto que el reino de Dios, del Dios Santo, se ha acercado. Nos es imposible tener otro protocolo de acercamiento a este Dios 3 veces santo. Si Él se acerca a nosotros, debemos nosotros arrepentirnos. No hay forma en que la presencia del Señor se acerque al pueblo y que éste simplemente se sienta gozoso por la presencia de Dios sin reconocer su condición. Siempre estar expuesto a la luz nos va a traer o va a traer como consecuencia que podamos notar las imperfecciones. Si vivimos en la oscuridad, no serán claras a nuestra vista, pero ante sus ojos, ante la santidad de Dios, podremos nosotros entender nuestra culpabilidad. Dios se ha acercado, por lo tanto debemos arrepentirnos. Veamos un ejemplo en Isaías capítulo 6, en esa descripción que hace este libro del momento en que Isaías se encuentra con la majestad y la santidad de Dios. Recuerde que Él entra al templo
Y se encuentra a querubines en ese lugar que están diciendo santo, santo, santo. Querubines que no han pecado, pero aún así se tapan el rostro para no ver directamente la santidad de Dios. Se tapan los pies para no tocar el suelo, estar en el mismo lugar en donde Dios santo está. Pero decían una y otra vez, santo, santo, santo. Ahora, ¿cuál fue el resultado entonces de Isaías contemplar la santidad? Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y si usted analiza el contexto, se habrá dado cuenta que quien está hablando era el hombre más intachable moralmente de la época. Isaías para este entonces ya era un hombre intachable. Pero ¿qué hace Isaías al momento de evaluar la santidad de Dios? Da como resultado que él evalúa su propia vida. Y al evaluar su vida, lo único que puede decir es que es un hombre inmundo. Y que vive en medio de un pueblo también inmundo. Un encuentro con la santidad va a redundar siempre en la certidumbre de nuestra impureza. No hay forma, mi hermano, que nosotros nos acerquemos al fuego sin que éste nos queme. No hay forma, mi hermano, en que nos acerquemos a la santidad de Dios si no redunda esto en certidumbre de nuestra propia indignidad. Todo esto nos debe ayudar a reconocer cuán necesario es el arrepentimiento para el cristiano. Debemos nosotros asegurar que en la medida en que nos acerquemos más y más ante la presencia del Señor, más notorio será para nosotros nuestros pecados. Alguien decía que a lo lejos podemos ver la cruz estando en pie, pero en la medida en que nos vamos acercando a ella, terminaremos de rodillas. Siempre en la medida en que nos acerquemos a la santidad, entenderemos nuestra condición. Ahora, si quisiera definir un poco en lo que tiene que ver con la palabra arrepentimiento desde el vocabulario bíblico, relacionado con el arrepentimiento, la Biblia utiliza amplias palabras o amplios y significados para hacer referencia precisamente al arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quiero decir con ello que tanto en el hebreo como en el griego. En el caso del hebreo encontramos la palabra shub, que con frecuencia traduce arrepentimiento, pero también traduce el lamentarnos por nuestra condición. No solo es reconocer algo malo, sino lamentarnos por nuestra condición. Es el caso de Job, capítulo 42, versículo 6. Recuerde, después de haber contemplado también la grandeza de Dios, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job utiliza un juego de palabras, puesto que en realidad está repitiendo la misma expresión, diciendo que él se aborrece, y arrepentimiento es eso, es un autoaborrecimiento por la condición que se tiene, y me arrepiento en polvo y ceniza. En griego la palabra es un poco más conocida para todos, es la palabra metanoia, que traduce cambio de posición o disposición mental. Por lo tanto, tanto en el griego como en el hebreo, habla de pasar de una condición a otra. Y la Biblia usa abundantemente expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad que todos nosotros tenemos de arrepentirnos. Y no de ninguna manera hace la Escritura algo para librarnos de esa responsabilidad. En todos los sentidos deposita la responsabilidad sobre nuestros hombros. Por citar algunas expresiones, la Biblia habla del arrepentimiento como aquello que incluye que debemos inclinar nuestro corazón hacia Dios.
inclinar nuestro corazón hacia Dios. Sabemos que está hablando en un sentido antropocéntrico, hablando del hombre, y digamos específicamente antropomórfico, de que el hombre inclina su corazón y es más allá de moverte hacia un lado, ¿no? Hace referencia entonces a que nuestro corazón, nuestra vida debe moverse de la posición en donde está hacia Dios. Josué capítulo 24, versículo 23, él decía: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. También encontramos la expresión circuncidaos a Jehová. En Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Entonces la invitación es a inclinar el corazón. La invitación es entonces a circuncidar el corazón. También utiliza expresiones como lava tu corazón de la maldad. En Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Pero una y otra vez cada una de estas expresiones, inclinar el corazón, circuncidar el corazón, lavar el corazón, depositan sobre nosotros toda la responsabilidad. Y es lógico porque Dios no tiene que arrepentirse y Dios no se arrepiente, dice la Escritura. Así que es una obra enteramente nuestra. La responsabilidad es nuestra. Todos aquellos que hoy conocen al Señor deben entender lo valioso del arrepentimiento, lo necesario de volverse del mal hacia Dios. Entonces, ¿qué incluye este arrepentimiento? El arrepentimiento incluye que nosotros nos movemos de nuestro pecado hacia Dios. Y da como resultado apartarse del pecado y acercarse a la santidad de Dios. Es imposible hablar de arrepentimiento sin movimiento. El que tú reconozcas tu condición, pero te quedes en el mismo lugar, en realidad no debe llamarse arrepentimiento. Quizás puede caer en la categoría de remordimiento. Y en la mayoría de las veces siempre es porque has sido descubierto en lo que estás haciendo. Pero arrepentimiento incluye movimiento de tu estado hacia Dios. Incluye entonces también que el pecador asume la culpa de su condición pecaminosa ante Dios. Es un movimiento moral entonces. Pasamos de estar conforme a lo que estábamos haciendo a inconformes completamente de nuestra condición con Dios. Pero todo ello por la mirada santa. Todo ello por estar delante de Dios. Pero quisiera también decir un poco más que el arrepentimiento, la Biblia lo muestra como un regalo. Es una evidencia de la gracia divina. En el texto que leíamos hace un momento, Él vino para dar arrepentimiento. Es un don de gracia de Dios el que el Espíritu Santo obre en el corazón nuestro para permitirnos a nosotros experimentar arrepentimiento. Hechos 11:18 dice: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Recuerde que esta fue la conclusión a la que llegaron en Jerusalén cuando vieron que los gentiles se arrepentían también. Entendieron que este arrepentimiento proviene de Dios. El Espíritu Santo entonces nos muestra nuestra condición pecaminosa ante ese majestuoso Dios. Pone en nosotros la voluntad de renunciar ahora a nuestro pecado, aún de aborrecer nuestra propia condición y acercarnos en su gracia, anhelando cada día andar en vida santa. El arrepentimiento es necesario entonces. El arrepentimiento
es un regalo. El arrepentimiento es una necesidad constante también. Es una necesidad constante. El Hijo de Dios se va a arrepentir, pero no solamente entrando al momento de la regeneración, sino que el Hijo de Dios vivirá en un constante arrepentimiento. Y necesitamos arrepentirnos hasta que lleguemos a la glorificación. Debemos pensar en el arrepentimiento como una actividad frecuente. Será un aborrecimiento continuo hacia el mal, que debe brotar de nuestros corazones debido a que nuestros pensamientos todavía se inclinan a lo que no le agrada al Señor. Nuestro actuar, nuestro caminar, todo lo que hacemos con nuestras manos, nuestros pensamientos están inclinados todavía hacia lo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, mientras esté la presencia del pecado en usted, usted debe arrepentirse. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No podemos comprender entonces cómo al día de hoy se pueden utilizar los púlpitos y las predicaciones evangelísticas sin este necesario elemento de la vida piadosa, el arrepentimiento. Y sé que a muchos no les gusta escuchar sermones que estén dedicados a esto, pero somos pecadores, mis hermanos. El arrepentimiento genuino es una necesidad, y esta necesidad se hace patente cada día en nuestra vida. Por eso debemos verla incluso como un estilo mismo de vida. Debemos tener cuidado de no arrepentirnos y que el arrepentimiento se aleje demasiado de nuestra vida, y de que nuestro arrepentimiento no sea uno bíblico. Debemos tener cuidado de que cuando pidamos perdón nuestra mente no se calme en forma inmediata y que nuestro corazón nos convenza que en realidad estamos bien delante de Dios, porque recuerde que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y en una forma rápida queremos librarnos de la culpa, queremos liberarnos de nuestra responsabilidad y no meditamos tanto en nuestros errores y pecados con tal de evadir este momento. Y creemos entonces que nuestro Dios sabe que estamos arrepentidos y concederá entonces en forma rápida este don inefable, aunque nosotros no se lo pidamos. Nunca olvides, mi hermano, que el verdadero arrepentimiento es una necesidad constante. Si te has convertido de verdad, si has experimentado la regeneración, aborrecerás tus pecados el resto de tu vida. Por lo tanto, será necesario. Anhelarás ser santo, ser como Cristo, agradar a Dios, y esto hace sumamente necesario el arrepentimiento, pues todavía no nos hemos glorificado. Todavía no nos hemos glorificado. Todavía el pecado está en nosotros, vive en nosotros. Aunque lo mortifiquemos, aunque logremos dormirlo por un tiempo, sabemos que solo bastará una tentación, un descuido, una oportunidad, ser ligeros con algo para que aflore incluso con mayor fuerza. Así que, ¿por qué debes acercarte constantemente al arrepentimiento? Porque todavía no te has glorificado, mi hermano. Porque el mundo todavía es atractivo para ti. La filosofía en que se mueve este mundo, los deleites que presenta este mundo, las pasiones naturales que enseña la sociedad, todavía nos atrae a cada uno de nosotros. Por ello debemos arrepentirnos. Debemos estar todo el tiempo vigilando,
pues nuestro corazón, nuestro apetito, será tanto que muchas veces nos encontraremos deleitándonos con aquello que no viene del Señor, de la mano de Él, y no nos habremos ni siquiera dado cuenta. Nos dejaremos llevar por la corriente de este mundo y sin meditarlo, sin apreciarlo, nos vamos a distanciar mucho de la gracia del Señor. Por lo tanto, debes arrepentirte. Entonces el arrepentimiento es necesario. Pero el arrepentimiento tiene un propósito específico en nuestra vida y quisiera también esto citarlo como el punto número 2. Ya hablamos entonces de la necesidad del arrepentimiento y explicamos algunas de las características o cualidades de ese arrepentimiento. Ahora permítanme tratar sobre el propósito del arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, la paciencia de Dios, su capacidad de amar y ser misericordioso nos va a guiar siempre al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando nos arrepentimos, glorificamos la paciencia del Señor, su espera. Cuando nos arrepentimos, alabamos a Dios. Nos arrepentimos y decimos que estamos entonces delante de Dios, glorificando su santidad y reconociendo que en nosotros no hay esa condición. Pero aquel cristiano que no se arrepiente ignora lo bueno que es Dios y cree que en su propia condición puede de alguna manera autojustificarse o acercarse cada vez más a la gloria. Estamos tan necesitados de Él que el Señor dijo que la mejor forma en que nos debíamos ver era como bebés, que si no son asistidos por sus padres morirían. Y en ese sentido somos nosotros unos bebés espirituales que necesitamos constantemente del cuidado de nuestro Padre Celestial. Un pueblo que pide perdón es un pueblo que reconoce su vulnerabilidad delante de su Dios. Cuando usted lee en la Escritura las mayores expresiones de adoración que están registradas en la Escritura, todas ellas registran expresiones de arrepentimiento. Cuando algún hombre se levantaba y adoraba al Señor, lo hacía en el entendimiento de quién era. Por poner un ejemplo, Nehemías 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y te dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, si usted analiza cada expresión de adoración en la Escritura, verá que con ella hay también arrepentimiento. En el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de oración, incluía también el pedir perdón delante de Dios. Perdona nuestras deudas. Así que no debería haber oración desprovista de ruego por la misericordia y el perdón a nuestro buen Dios. Porque aunque nos hayamos presentado hace 5 minutos a Dios en oración, hoy que en este momento, 5 minutos después, y vamos a elevar oración al Señor, estoy seguro que nuestros labios siguen contaminados. Es tan necesario el arrepentimiento, mi hermano, en nuestra vida, que nuevamente no deberíamos alejarnos demasiado de Él. Pero tiene el propósito de reconocer nuestra condición, de reconocer a Él y glorificarle, alabarle por lo que Él es en medio nuestro. Porque toda la fuente, todo el manantial
que llega a nuestra vida de gracia provienen siempre de Él y nunca de nosotros. Permítame también hablar en un tercer punto más, y es de dónde proviene lo necesario para nosotros reconocer la necesidad del arrepentimiento, o el medio para el arrepentimiento. El arrepentimiento auténtico debemos verlo como un cambio radical en la manera de pensar. Es una transformación en el corazón, pero en realidad es una transformación total de nuestra vida. Esto sucede en el alma por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, como dice el Señor Jesucristo que lo iba a hacer. Pero ¿qué instrumento usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y recordemos que la fe jamás se alejará del arrepentimiento. Estarán de la mano, van uno al lado del otro. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, hablar de un genuino arrepentimiento necesariamente es reconocer que hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces fíjate bien, mi hermano, que el arrepentimiento bíblico auténtico siempre estará ligado a la luz que emana de la palabra de Dios. Esa luz que penetra en nuestro corazón por obra del Espíritu Santo y constriñe con poder nuestra existencia, nuestra vida, a fin de que experimentemos nuestra condición y la santidad misma de Dios. Si lo que nosotros experimentamos puede ser dolor, puede ser incluso un reconocimiento y vergüenza por lo que hicimos, pero no se desprende de la palabra de Dios, no es arrepentimiento. Solo la Escritura puede remover la suciedad que está en el fondo de nuestro corazón. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice lo siguiente: en primera a los Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De manera que lo que enseña la Escritura es que la palabra ella misma trae certidumbre a nuestra vida. Certeza de lo que nosotros necesitamos hacer. Certeza de lo que somos y en quién encontramos lo necesario para suplir esa necesidad de nuestra alma. Y es exactamente el modo en que la palabra de Dios obra en nuestro corazón. Ella penetra y trae certidumbre. Puede convencernos de nuestra condición. Puede convencernos de que ese pecado que hay allí necesita ser mortificado, reconocido delante de Dios. La palabra, como ya lo vimos, Hebreos 4, 12 y 13, es poderosa para traer esa certidumbre. Como dice Jeremías capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Hemos creído muchas veces que no podemos nosotros darnos a la tarea de tener sermones o no permitir que los sermones sean sermones que golpeen el corazón de los creyentes. Y déjeme decirle algo, si algo necesita usted,
Si usted requiere algo, es que la Escritura haga su trabajo. Y ella dice, es como fuego. Ella es un martillo que quebranta la piedra. Si buscamos la palabra para que ella simplemente venga y nos acaricie y nos sobe y aliente nuestro corazón con halagos, no estamos entendiendo el contenido bíblico, mi hermano. Ella vendrá y quebrantará la piedra que es nuestro corazón. Ahora, luego de humillarnos, sí nos levantará. Luego de hacernos llorar, sí nos consolará. Luego de pulverizarnos, va a recrearnos. Pero en esa forma, mi hermano, en esa forma en que obra en cada uno de nosotros, somos aplastados por la palabra, por lo que ella nos dice, para que produzca en nosotros arrepentimiento. Si no fuésemos acusados por ella, ninguno de nosotros entendería lo importante que es reconocer nuestra indignidad ante Dios. Ese arrepentimiento, si no viene por la palabra, es un arrepentimiento vano. Es un mero reconocimiento de un pecado, pero quizás nuevamente porque ha sido descubierto en la falta. Romanos 7, 9. Pablo dijo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo reconoce entonces que la Escritura tiene como propósito señalar el pecado, agudizar en nuestra mente el peso que éste tiene. Dice que la ley es el ministerio de la muerte. Ahora, ¿por qué la ley es el ministerio de la muerte? Porque ella hace morir, hace morir el pecado. Ese pecado que tanto amas, que tanto consientes, ese pecado que estás apegado a él, incluso que ya convives con él armoniosamente, la ley remueve ese pecado. La Escritura hace eso y mata aún tu amor hacia ese pecado. Tu vanidad, tu egoísmo, tu arrogancia, tu laxivia. No habrá nada mejor que ser expuesto a la palabra entonces. Es la mejor condición. De allí que debemos alejarnos entonces de aquellos sermones que solo buscan promover placer en los oyentes, halagarlos, incentivar en ellos el amor propio. Esta palabra es tan poderosa que logra remover la piedra de nuestro corazón. Es tan eficaz que se prende a tu corazón y no lo suelta, de manera que desnuda completamente tu humanidad. No hay nada que vaya a quedar sin ser afectado por la palabra. Ella es, recuerde, la levadura que por más que quisieron esconderla debajo de la masa, leudó toda la masa. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los gentiles, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué hará entonces la palabra? Eficazmente te iluminará y te enseñará cuán ciego eras para no ver tu condición. Por tanto, limpiará tus ojos, agudizará tus oídos para que puedas escuchar el mensaje del evangelio, la invitación que hace el evangelio. Te enseñará que eres enfermo, corrupto, muerto, sin capacidad en ti mismo de hacer algo. Te llevará a esa bienaventuranza de reconocer que eres pobre de espíritu.
y que no puedes hacer otra cosa más que clamar por misericordia, y la misericordia que necesitas vendrá en tu socorro. Solo la palabra de Dios te llevará a eso, mi hermano. El Salmo 139, versículo 1 en adelante, entonces dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Luego de ser expuesto a la palabra, puede el salmista decir esto: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mis pecados están delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, David en este salmo no le echó la culpa de su pecado a Satanás. No le echó la culpa de su pecado al mundo o a las circunstancias. Él clamó pidiendo misericordia y perdón por lo que él mismo hizo. Entendiendo esto a la luz de la palabra, un arrepentimiento auténtico debe cargar nuestro corazón de culpa y sentir que ofendimos tanto a Dios que no merecemos en realidad ser perdonados, pero aún así clamamos pidiendo misericordia. He pecado, soy culpable, necesito de tu misericordia, Señor. ¿Qué hemos hecho entonces hasta ahora? Hemos establecido cuán necesario es el arrepentimiento. Vimos un poco de cuál es el propósito, que es acercarnos a darle gloria a Dios. Vimos el medio que se usa, que es la palabra, para infundir en nosotros la certeza de lo que nosotros somos y así arrepentirnos. Entonces terminemos este sermón resaltando algunos frutos particulares que nos permiten reconocer un genuino arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Hechos 26, versículo 20 dice: sino que se anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mateo 3:8 y Hechos 26:20 dicen que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por estos dos pasajes debemos hablar que el arrepentimiento bíblico o auténtico se demuestra con los frutos, se evidencia en la vida del creyente, y es de suma importancia reconocer el carácter individual de estas expresiones. El Señor dijo: haced. Lo que quiere decir, mi hermano, que cuando hablamos del fruto o los frutos del arrepentimiento, son responsabilidad individual, no colectiva. Recordemos también algo, que cuando la Escritura nos habla del fruto del Espíritu, es por entero una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y se trata de las evidencias de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Así que cuando habla del fruto o los frutos del arrepentimiento, habla de nuestra responsabilidad y de la evidencia que hemos sido regenerados. La evidencia de que hemos entrado a una nueva vida. Por eso el Señor nos habla a nosotros, a nuestro corazón, y nos dice que debemos hacer frutos. ¿Cómo haces fruto de arrepentimiento? No está diciendo que vendrán frutos del arrepentimiento. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos deben hacerse, deben realizarse, deben ser hechos por nosotros, por cada uno de nosotros. Nadie de los que está aquí presente podría decirle al que está a su lado: préstame un fruto digno del arrepentimiento. Ninguno de nosotros puede cobijarse en la santidad de su hermano, en la pureza de su hermano.
Cada uno de nosotros se nos requiere evidenciar el arrepentimiento genuino. Porque cada uno de nosotros será medido, será pesado, será juzgado por esos frutos. Deben haber frutos dignos del arrepentimiento. Si no hay frutos, entonces, aunque aparentemente hay un árbol, pero no hay tal conversión. Por eso consideremos algunos frutos, y al hacerlo, quiera el Señor ayudarnos a revisar nuestras vidas para ver si están siendo hechos o producidos por nosotros. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Y este es el primer fruto que debemos señalar, un aborrecimiento genuino. El fruto del arrepentimiento bíblico auténtico en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento por el pecado como pecado y no meramente aborrecimiento por sus consecuencias. Miremos un texto, Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Dios está invitando a Israel a evaluar sus caminos. Note que lo primero que dice es, y allí os acordaréis de vuestros caminos. Por lo tanto, si queremos entrar en un proceso de un sano arrepentimiento, debemos meditar en nuestro obrar. Debemos meditar en lo que hacemos, lo que nosotros hablamos y actuamos y las consecuencias de cada una de nuestras decisiones o determinaciones. Lo que nos invita a la Biblia, así que consideremos nuestra manera de vivir. Os acordaréis de vuestros caminos. Para poder nosotros evaluar adecuadamente nuestros pecados, debemos sopesarlos y con ello lo debemos hacer acordándonos de nuestro caminar. Pero no solamente lo deja hasta allí. También nos habla entonces de que no solamente es acordarnos de nuestro camino, sino de todos los hechos con los que nosotros mismos nos hemos contaminado. Dice, y de todos vuestros hechos que os contaminasteis. Note entonces que sigue siendo el énfasis el mismo, depositar todo el peso de la culpa sobre nuestros hombros. Meditar en lo que hacemos, meditar en las decisiones que hemos tomado para a propósito traer contaminación a nuestra vida. Esto está invitándonos a autoevaluarnos en forma constante. Para que brote un genuino arrepentimiento, debemos evaluar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y cuando pecamos, ¿cuánta cooperación hubo en nosotros para traer esa contaminación a nuestra vida de santidad? Nos contaminamos y fuimos nosotros los que traímos esa contaminación. Todo aquello que es abominación ante Dios y que sabemos que a Dios no le gusta, pero aún así nos hemos acercado a ello o lo hemos traído a nosotros, como dice el texto, la contaminación que hemos traído a nuestra vida. Y note que dice, y volveos de vuestros ídolos. Así que después de hacer ese análisis, revisar nuestro caminar, sopesar la contaminación que hemos traído a nuestra vida, podremos evaluar adecuadamente cuántos ídolos hemos creado en nuestro corazón. Y en realidad no podríamos decir otra cosa que cuando hablamos de pecado es una manifestación de cuán idólatra es nuestro corazón. Porque tenemos a un Dios que suple todas nuestras necesidades. Tenemos a un Dios que debe bastarnos en nuestra vida. Y cada vez que tú pecas, lo que estás haciendo es acercarte a algo que te promete algo que ya Dios ha dado.
y te postras delante de eso o esa persona y le adoras. Por eso entonces Dios está invitando a Israel que evalúe su manera de vivir, que analice cómo se ha contaminado en una forma intencional, trayendo abominación a su vida, y cómo ha levantado ídolos y se ha postrado delante de él. Mis hermanos, nosotros debemos constantemente revisar nuestro corazón, porque constantemente creamos ídolos, subimos ídolos a ese lugar, ya sean nuestros familiares, ya sea nuestro trabajo, nuestra propia comodidad, ya sea lo que sea, pero si no evaluamos rápidamente, ídolos serán construidos y serán puestos en ese lugar. Por eso dice, después de analizar todo esto, el Señor dice, y os aborrecéis a vosotros mismos. Ordena al pueblo de Israel que después de hacer todo ese análisis, se aborrezca por todos los pecados que han cometido delante de Dios. Por cuán minuciosos fueron en acercar esa contaminación, en subirla al estrado que no merecía y postrarse delante de él. El terreno de la autojustificación es infértil. En él no crece el arrepentimiento, no florece, no echa fruto. Si tú consideras que eres en realidad mejor de lo que aparenta ser o mejor de lo que se ve, estás autojustificándote. Necesitas evaluar tu vida y venir delante de él en un genuino arrepentimiento. Y a muchos les gusta pensar que en realidad lo que hacen no es tan grave, que no es tan dañino lo que están haciendo, que son simplemente malos pensamientos y todavía no lo han cometido, que hablar un poquito de más no es malo, que ser ligero de lenguas en realidad no es tan grave, que pensar y codiciar y buscar cómo estar mejor económicamente, no importando los medios, no es hasta malo. Pero ¿qué nos está invitando Dios a hacer, mi hermano? Sino a revisar, analizar cómo nos hemos acercado a esa contaminación, cómo la hemos puesto en ese lugar, aquello que debería ser aborrecido por nosotros, que no deberíamos quererlo cerca, tener cerca, pero aún así no solamente nos lo acercamos a nosotros, sino que nos postramos delante de él. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, requiere un aborrecimiento genuino por lo que cometemos, que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos es necesario rotular el pecado como pecado. No es dar información, es chismosería y la Biblia lo condena. No es protección al ser amado, no, es celo y la Biblia lo condena. No es solamente permitirse cierto placer, no, es laxivia y la Biblia lo condena. No podemos, mis hermanos, de ninguna manera cortarle valor y peso a los pecados, porque estaremos permitiendo que ellos se sienten en el trono que solo debe tener nuestro Dios. El segundo fruto, entonces, es una gran tristeza. Ya vimos entonces que debe haber un aborrecimiento genuino, debe haber una gran tristeza. Y esto es algo que la mayoría de nosotros no quiere, puesto que la tristeza no está asociada a algo que produzca bendición. Pero no es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora usted dirá, ¿será que lloran por qué? ¿Por el reino de los cielos o por cosas buenas? Pero si usted sabe muy bien estas son las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas no deben desconectarse la una de la otra. La bienaventuranza anterior dice los que son pobres de espíritu, y los que lloran son los que lloran reconociendo su pobreza espiritual.
Son bienaventurados los pobres de espíritu, pero son bienaventurados porque reconocen su pobreza espiritual, llorando y clamando delante de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7, 9 y 10, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está diciendo entonces que no tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento doloroso. Que no hay que lamentar el hecho de que hoy nos lamentemos por nuestra condición, porque es bueno reconocer lo que somos delante de Dios. Es bueno llorar, es bueno incluso llorar amargamente como lloró Pedro, reconociendo claramente su condición, reconociendo su debilidad y que necesitaba del Señor. Tienes que pensar entonces qué tan contrarios son tus pecados a Dios. Y tiene que haber dolor en tu corazón. Un corazón que busca liberarse de los dolores no pesará adecuadamente el pecado. No traerá la culpa de vida que oprime el alma al corazón. Solo serán consolados los que lloran por su condición. Solo serán atendidos aquellos que reconocen su enfermedad. Solo serán alimentados los que saben y entienden que son hambrientos y que la provisión viene de otro lado. El dolor de haber ofendido a Dios. Mi hermano, el dolor de delante de Dios, aquel que te ha dado su gracia, aquel que te ha dado la salvación, y que tú ante su presencia das la vuelta y regresas al vómito. ¿Cómo deberías sentirte tú, mi hermano, cuando pecas? Cuando claramente deberías saber que ese pecado en el que te estás deleitando fue la causa por la que nuestro amado Señor murió en la cruz. No estás entonces sino volviendo al vómito, estás revolcándote en el lodo. El lamento debe ser una evidencia de un verdadero arrepentimiento. Y esto es así aún en los impíos. Los impíos no creen que una persona se ha arrepentido cuando está y vive contenta y feliz después de haber hecho algo malo. Y muchas veces encontramos algunos creyentes que creen que después de haber ofendido gravemente al Señor, pueden acudir porque le han dado esas píldoras rápidas en el que pueden decir, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, y no ha pasado nada. Y todo en adelante va a seguir bien. Y viven felices y contentos, aunque ofendieron gravemente al Señor, no han experimentado la culpa de vida, no aborrecen su condición, no se han lamentado por lo que hicieron. El lamento es una evidencia del arrepentimiento. Y todos los creyentes deberíamos venir a Él cuando pecamos. El tercer fruto entonces debe ser la confesión de pecados también. Hemos hablado entonces de un aborrecimiento, un dolor, una confesión de pecado. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que estar este fruto también, el confesar, el no esconder nada. Tú y yo sabemos, mi hermano, que nuestra naturaleza va a negar directa o indirectamente nuestros pecados. Nos tenemos en contra en este ejercicio. Nuestro corazón va a querer restarle importancia o justificarlo o negar nuestro pecado. Por eso es que tenemos que venir a la Escritura, porque desde nuestro propio estrado judicial siempre
va a haber entonces este juez que es nuestro corazón diciendo absuelto de culpa. Él no pecó, las circunstancias que le rodearon lo obligaron a hacerlo. Por eso necesitas una y otra vez venir ante un verdadero arrepentimiento y confesarlo. Cuando el Espíritu viene a nosotros, la palabra viene a nosotros, saca a la luz esos pecados que tenemos, aún escondidos, y gloria debemos dar a Dios, porque Él como Padre va a disciplinarnos. Debemos darle gracias porque Él no está de nuestra parte en nuestro esmero por tapar nuestros pecados. Él los va a exhibir. El salmista confiesa, mientras callé, y lo que había callado era su terrible pecado, su adulterio, su maquinación para dar muerte, toda la desobediencia delante del Señor. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día, escuche bien, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El salmista está diciendo, mientras yo no confesé, tu mano se agravó sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios oprimió al salmista en su alma y en su corazón, pero él estaba obstinado en no reconocer su pecado. Luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesemos nuestros pecados. Pues nuevamente lo digo, mi hermano, la mano del Señor está sobre los suyos. Y esta mano, que no se detiene para traer provisión a la vida del creyente, no se detendrá para disciplinarle, no se detendrá para castigarle, no se detendrá para avergonzarle por su pecado. Confesemos ante ese Dios. Este es un fruto que debemos nosotros hacer. Solo tengo dos más por delante. Volvernos a Dios. Es el siguiente fruto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿Qué invitación más certera? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Que no deja lugar, mi hermano, a este texto a pensar que solo debemos confesar aquellos pecados que son cristalizados con nuestras manos y nuestros pies. Porque al hombre inicuo se le está invitando a que abandone sus pensamientos. Por tanto, mi hermano, eso que tú piensas también es visto por el Señor. En eso que te deleitas tú y que nadie puede saberlo porque está dentro de tu cabeza, también ofende la santidad de Dios. ¿De qué sirve entonces que nosotros reconozcamos solo las cosas que hacemos con nuestras manos y nuestros pies si nuestra mente todavía sigue inundada de pecado? Debemos entonces reconocer nuestros pecados y volvernos al Señor. Dejar nuestro camino de impiedad. Dejar nuestros sucios pensamientos. En medio de las algarrobas y los cerdos, el hijo pródigo entendía una verdad, que al lado de su padre no le faltaba nada, que él estaba mejor. Pero ¿de qué servía que el hijo pródigo entendiera eso si se quedaba con las algarrobas y los cerdos? Solamente sería una verdad que él entendía y no le iba a servir de nada.
tenía que dejar entonces ese lugar y caminar hacia el Padre para evidenciar un arrepentimiento. Por tanto, ¿de qué sirve que entiendas la santidad de Dios, mi hermano? ¿De qué sirve que veas a Dios como la plenitud de tu gozo y de tu salvación si todavía sigues allí junto a los cerdos y la algarroba? Si no hay arrepentimiento, no vas a correr al Señor. Si no vienes a Él, de nada sirve que estés en la iglesia y que escuches sermones. Si crees que tu mente no la debes limpiar de pensamientos perversos y tu corazón no debe ser limpio también, no has entendido, mi hermano, esta invitación de este sermón. Debes volverte a Dios, volverte a Él. Deja el camino de impiedad. Deja esos inicuos pensamientos. Y por último, el quinto fruto de un genuino arrepentimiento es un deseo de santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Efesios capítulo 1 versículo 4, en él leemos: nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Y Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La Biblia entonces dice, mi hermano, que debemos nosotros aborrecer el pecado, experimentar gran tristeza por los pecados cometidos, confesarlos abiertamente, volvernos a Dios, pero por encima de todo también abrazar un deseo genuino por ser cada día más santo. Si todavía en tu corazón entonces hay deleite, debe crecer en ti el deseo de ser santo, de acercarse al Señor. El arrepentimiento lleva a una confesión de pecado. No esconde nada. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón a Dios. El arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El arrepentimiento nos lleva a tomar la determinación de no volver más a Él. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico nos debe convencer que debemos asumir nuestra condición ante la justicia de Dios, anhelar cada día agradarle a Él más. Y aunque nuestra determinación, mi hermano, se ve afectada por nuestros actos, esta determinación debe estar al 100% en nuestra vida. Lo que quiero decir que un verdadero arrepentimiento debe llevarnos a una genuina determinación. Aun cuando no podamos cumplir con ello, nuestra determinación debe estar siempre dispuesta a vivir en santidad. Aunque no tenemos la fuerza suficiente para mantenernos limpios del pecado completamente, lo que sí debe estar completamente en nuestra vida es la determinación para vivir en santidad. Ella no debe estar manchada por la hipocresía o por el fingimiento. Que no digas en forma ligera: no, mañana sí intentaré ser santo, sino que todo tu corazón, tu mente y tu devoción estén en la intención de que mañana y que hoy vivas para el Señor. Que cuando se muestre atractivo el pecado, puedas correr en dirección opuesta a él. Que cuando venga ese momento de aflicción puedas levantar tu mirada y ver la cruz. Ver al sufriente Señor ensangrentado en tu lugar
y que estimes más el sacrificio vivo de Cristo que tu propio deleite pasajero de este mundo. Que en el momento en que el pecado se acerque a ti y te invite a probarlo, atesores más lo que se te ha dado por gracia, mi hermano. Una gloria eterna al lado de nuestro Señor, que no debe ser manchada por pecados pasajeros, por deleites pasajeros y efímeros, que podamos cada día de nuestra vida anhelar esa santidad. Demos gracias al Señor.